Listo. Bueno, buenas noches, Emilia Zumárraga. Primero que nada, quiero agradecerle a usted por su tiempo y conocimiento, que son aportes cruciales para mi formación como estudiante de psicología. Y bueno, como habíamos acordado en nuestro contacto telefónico, este espacio será destinado al desarrollo de la temática diversidad familiar e intervención psicosocial desde el DC. La entrevista tiene un tiempo aproximado de unos 15 a 20 minutos más o menos y la información tratada será confidencial. Emilia, bienvenida. Gracias, Juan Pablo, por tomarme en cuenta en estas temáticas y bueno, estoy presta para responder cualquier inconveniente o cualquier pregunta sobre este tema que es bastante importante dentro del DS y dentro de la psicología. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Mi primera pregunta es, ¿están preparadas las instituciones educativas para el abordaje de la temática y realidad de la diversidad familiar? Bueno, primero tendríamos que iniciar hablando de qué es una diversidad familiar, ¿no? Okay. Entonces, la diversidad familiar tenemos entendido que es cómo se estructura una familia y cómo funciona una familia, ¿sí? Entonces, la familia tiene diferentes estructuras. Vemos que ahora, bueno, antes mencionábamos familia solo cuando se estructuraba de padre, madre e hijos, ¿sí? Y ahora vemos que tenemos una infinidad de estructuras familiares, ¿sí? En donde no podemos decir que cierta estructura es funcional a otra estructura que no es funcional. Sí, entonces ahí hablamos de la funcionalidad. Okay. Entonces, podemos tener una estructura convencional, ¿sí? Que es padre, madre, hijos, que no esté funcionando, su dinámica no esté funcionando de manera adecuada. Y podemos tener una estructura poco convencional que puede ser solo mamá, hijos, solo papá, hijos, abuelitos, hijos, ¿sí? Entonces, ante esta diversidad, puede ser que esta familia funcione mucho mejor muchas veces que de la convencional, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, el DS trabaja con ciertos tipos de estructuras, con ciertos tipos de funcionalidades familiares, porque desde ahí parte la educación, sobre todo la educación emocional de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, yo considero que sí, que todas las instituciones que tienen su departamento de consejería estudiantil, tienen la potestad y el potencial de manejar estos casos de diversidad familiar. Como te digo, hay muchos casos en donde se detectan ciertas situaciones de vulnerabilidad familiar en los estudiantes y ahí viene, ¿no? Ahí viene el papel del DS en investigar qué es lo que está pasando dentro de la familia, si es que es su estructura o es su funcionalidad que está afectando al estudiante en su parte emocional. Entonces, yo considero que sí estamos en un nivel de manejar esta diversidad familiar en el DS, pero de manejar hasta cierto punto, más no intervenir, porque el DS terapéuticamente no podemos intervenir en esta parte, ¿no? Ok. Eh, en sí, bueno, hemos hablado y definido un poco ya de lo que es el espectro de toda la formación de las familias o del sistema familiar. Tenemos para resaltar las familias reconstituidas, las familias monoparentales, ¿sí? O las familias que están en un proceso de desestructuración o están cursando por alguna etapa de separación, ¿sí? Entonces, todos estos factores van a traer ciertas dificultades para la población infantil. Desde puede ser regresiones, por ejemplo, dificultad en el aprendizaje, la aparición de enuresis y muchos otros signos y síntomas que nos denotan que algo está pasando en ese sistema familiar. Entonces, cuando el DC logra captar que por ejemplo, un niño está con un rendimiento bajo, si tiene problemas de adaptabilidad, de interacción, de sociabilidad, ¿cómo maneja o cómo interviene desde esa perspectiva el DC?
Bueno, primero es la detección del caso, ¿no? Que Ujú, generalmente son las docentes o los docentes quienes se dan cuenta que algo está pasando con el estudiante. Hay signos y síntomas de esta desestabilidad emocional en niños, como tú mencionabas, regresiones de su desarrollo, la enuresis, falta de sueño y, en fin, ciertas dificultades. Y también tenemos estudiantes adolescentes, ¿no? Entonces, hay otro tipo de síntomas en los estudiantes adolescentes que se presentan con mucha más rebeldía, porque el adolescente por naturaleza es un poco rebelde, su conducta cambia. Pero estos síntomas de rebeldía se incrementan un poco más, ¿no? Y ujú, otras situaciones en las dos partes, tanto infantil como adolescencia, de la ujú, parte académica, ¿no? Que a veces el rendimiento varía, baja, tiende a bajar y también su conducta social, tienden a aislarse o también aparece la agresividad, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos signos y síntomas en nuestros estudiantes, los docentes son generalmente quienes primero detectan esta situación y mandan un informe al DS que existe estos comportamientos conductuales en los estudiantes, ¿sí? Cuando el DS tiene estos informes docentes de los compañeros, pues ahí nosotros llamamos a una primera reunión ujú, al padre de familia o al estudiante, ¿sí? En primera instancia al estudiante para conversar un poco, indagar un poco el estudiante cómo está, cómo se siente en su casa, si es que podemos un poco recabar información primero con el estudiante. Luego de conversar con el estudiante, se hace una reunión con los padres de familia en donde también recabamos la misma información, ¿no? ¿Cuál es? Porque es una percepción que tiene el estudiante y generalmente hay otra percepción que tienen los padres de familia ante la ujú, situación. Entonces, ahí se conversa con los padres de familia, se recaba información sobre cómo está la dinámica familiar, ujú, cómo es la estructura, su funcionalidad, cómo se manejan con el estudiante, cómo se manejan entre pareja, si es que existe pareja o no. Entonces, todo esto se conversa y también este informe pasa a trabajo social, que es otra instancia ok, donde se divide el DESE, ¿no? El DESE ujú, se divide en orientadoras y trabajadores sociales, ujú, en la mayoría de casos de instituciones educativas. Entonces, este informe de la psicóloga pasa a trabajo social y trabajo social también se encarga de realizar una visita domiciliaria. ¿Ya? ok, Entonces, esta ujú, visita domiciliaria la hace la profesional trabajadora social y recaba información, pero ya desde casa. Entonces, ahí se hace una observación un poco más minuciosa del cómo es el hogar, estructuralmente la casa, cómo se organizan las habitaciones, que eso muchas veces parece algo que no varía mucho en las casas, en la dinámica familiar, pero sí, muchas veces se encuentra cuando va el trabajador o la trabajadora social que ujú, en casa existe mucho apego en las habitaciones o hay mucha desorganización, mucho desorden en la casa. Entonces, eso refleja mucho de cómo está la dinámica familiar y para eso sirve esta visita domiciliaria. Y ahí dentro de esta visita también se conversa con las personas que habitan dentro de la casa ujú, para recabar un poco más de información. Luego de que se unen los dos informes, tanto de la orientadora como de la trabajadora social y de la docente, se ujú, recolectan estos tres informes en el DS y se verifica si es una situación donde se puede dar recomendaciones ok, a los padres de familia. Existen, ¿no? Situaciones en ujú, donde uno puede intervenir medianamente, dar recomendaciones y dar un seguimiento, en donde ver si es que las recomendaciones son adecuadas y están ujú, cambiando para positivamente la conducta del estudiante y la parte académica, ¿sí? Cuando vemos que ya es una dificultad más grave, que no es solo de dar recomendaciones, sino que ya necesitan una ayuda un poco más profunda, se envía a los padres de familia o responsables, representantes del estudiante, ujú, a una terapia o una evaluación psicológica familiar ujú, para poder dar un mejor seguimiento. ah, Y también cuando se detecta alguna vulnerabilidad o de violencia intrafamiliar,
pues ya se acude a instancias legales, como es una denuncia en la Fiscalía o en la Junta de Protección de Menores, de acuerdo al caso. Ok, ¿Mm? es decir que también trabajan con varios observadores, en este caso con los docentes, tanto ustedes como psicólogos del departamento de C, inclusive trabajo social, evalúan en sí el entorno, el contexto, van comparando las distintas versiones que se dio en las pequeñas entrevistas o recabadas de información y tienen en conjunto toda esa información para obrar de la mejor manera. Ok. Tomando en cuenta todos estos factores, ya más en términos de intervención en el caso de una situación preocupante en el sistema familiar, dentro de una institución en general aquí en Quito, se puede hablar de inclusión de este tipo de temáticas, es decir, la población tanto infanto-juvenil es consciente de que existen este tipo de diversidad familiar, son conscientes de esta realidad y cómo se maneja más o menos ese tema. Sí, bueno, desde la educación tenemos varios proyectos, ¿no? Que el Ministerio de Educación plantea ciertos proyectos que Ujú, tanto el DESE como los docentes deben desarrollar en una materia que ahora el Ministerio ha implementado, bueno, ya son 3 años, que es el ujú. desarrollo integral humano, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Ujú, en esta materia que generalmente la manejan los tutores junto con el DESE, se manejan ciertas dinámicas de inclusión y en estas dinámicas de inclusión podemos tener el tema familiar, en ujú, donde desde Inicial 2, que empieza la educación formal, ujú, empezamos a hablar de estas estructuras diferentes familiares, de estas funcionalidades familiares, de cómo prevenir una situación, cómo poner en alerta a una persona adulta si es ujú, que yo como niño o como adolescente me veo vulnerable dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Y también el tema de inclusión lo manejamos en la tolerancia, ¿sí? De enseñarle al niño y a la niña que no porque ella tenga solo mamá, ¿sí? Y el resto de compañeritos cuentan que tiene su papá y su mamá o el otro vive con su abuelito, nadie es menos que nadie, todos nos tratamos por igual. Entonces, esa tolerancia a varias estructuras familiares, a la diversidad familiar, tenemos planteado como tema de proyecto en esta materia que te hablo de desarrollo humano integral. ujú, Entonces, desde pequeños se les va inculcando esto, ¿no? De la diversidad familiar, de la estructura familiar, de la prevención en violencia intrafamiliar y de cómo alertar, cómo pedir ayuda cuando existen estas dificultades de intrafamiliares. ujú. Ok. Este, aquí tengo más o menos una duda que surgió y es que muchas veces, generalmente, bueno, aquí en Latinoamérica y en Ecuador, sabemos que las familias parten desde un sistema de creencias más conservador, ¿ok? Entonces, precisamente en Latinoamérica también surgió por casos de sexualidad, de la enseñanza de la sexualidad en las educaciones, en las instituciones educativas, salen grupos reaccionarios, ¿sí? Como con mis hijos no te metas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? En el caso de la familia también aparecen este tipo de grupos reaccionarios que parten de un sistema de creencias conservador o todas estas temáticas de la diversidad familiar son bien recibidos por la comunidad, tanto por estudiantes como por sus familias. Sí, había, ¿no? Había antes de este tema, sobre todo en colegios, en instituciones religiosas, había este tema de que realizaban, antes de que ingrese el estudiante a la institución, realizaban una entrevista con rector o rectora de la institución Ujú, y si es que se veía que no venían de una familia estructurada, digámoslo así, entre comillas, ujú, no le aceptaban o no le permitían el cupo, ¿sí? Pero desde que inició esta parte de los derechos, defender más los derechos del niño y de la niña y del adolescente en cuanto a educación, es un derecho que no podemos vulnerar sobre ninguna situación. Entonces, ya las leyes están hechas para que no se vulnere este derecho de la educación sobre todo, ¿sí? Entonces, ninguna institución puede invalidar el ingreso de ningún estudiante porque no tenga una estructura convencional familiar,
¿sí? Ok. Lo que sí hemos ido trabajando en las instituciones es en este tema de inclusión y la diversidad familiar entre estudiantes, porque ahí es donde existe muchas veces la dificultad, no en Ujú. el ingreso, no con los docentes, no con el DS, sino entre estudiantes. Entre estudiantes muchas veces existe esta comparación, sobre todo, bueno, los adolescentes ya tienen un poco más de noción y de tolerancia y de no apartar a un estudiante, un compañerito el uno del otro por un tema familiar. Pero los niños todavía tienen, como no tienen todavía una noción, entonces piensan que lo que ven en su casa es lo normal. ¿Sí? Entonces, al escuchar a otro compañerito, al ver a otro compañerito que se maneja de una manera diferente, al inicio empieza este rechazo. Pero para eso es estos proyectos que te hablaba anteriormente, para evitar y prevenir este tipo de exclusión. Entonces, sí, de manera institucional ya no se ha observado esta parte de rechazar a algún estudiante de manera institucional, pero internamente sí existen estos conflictos todavía. Ok. Eh, Revisando un poco igual de literatura sobre este tipo de temática de la diversidad familiar en el contexto latinoamericano, se hicieron varios estudios de forma cuantitativa en los cuales la media, casi en su total, mencionaban que la principal preocupación de la diversidad familiar es que se va a generar un rechazo, ¿ok? Es decir, en una familia homoparental, tal vez donde existen o dos padres o dos madres, ¿sí? Ellos sufren bastantes consecuencias psicológicas, desde un miedo, ¿sí? Bastante intenso por el rechazo que posiblemente pueda recibir su hijo en esos términos, en ese contexto, ¿no? También partiendo desde una teoría más ecológica, ¿sí? En los que los sistemas siempre están interactuando en todas partes, en todo tiempo, ¿ok? Entonces, ya entrando un poco más hacia el tema del rechazo por el tema de la diversidad familiar, ¿cuáles son esas consecuencias psicosociales para esa población infantil o juvenil que sufre en carne propia ese rechazo? Bueno, cuando existen estos tipos de rechazo, sí hay este tema de, empiezan los niños a generar aislamiento, ¿sí? Ujú. Agresividad, eso es lo que más, el síntoma que más se ve tanto en niños, niñas y adolescentes, la agresividad, porque empiezan eh, como no, es una situación donde no tienen el control, ¿sí? Es una situación que, bueno, si tengo dos padres o dos madres, o tengo solo un papá, o tengo solo una mamá, es algo que está fuera de mi control. Entonces, como es algo que está fuera de mi control, tengo frustración, me frustro y empiezo a desquitarme con la sociedad, que es las personas con quien me rodea, que son mis compañeros, los docentes, eh, les cuesta mucho seguir normas, instrucciones, porque son personas que están altamente frustradas, ¿no? Entonces, ese es el mayor síntoma, el mayor signo y la mayor consecuencia que hay en estos casos de diversidad familiar cuando hay un tipo de exclusión y rechazo. Ok, y ya para ir finalizando, en su opinión, ¿se puede prevenir el rechazo generado por la diversidad familiar? Y si es así, cómo se manejaría o cómo se podría prevenir? Sí, bueno, todo empieza desde casa, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que la base de toda prevención es iniciar trabajando con el autoestima de los estudiantes y de la familia. Entonces, tanto el niño y la niña, si es que empezamos a desarrollar un buen autoestima, pues él sabrá defender sus principios e ideas familiares desde el hogar también, ¿sí? Entonces, esta prevención se inicia desde la familia, cuando conversamos con nuestros hijos de cómo está estructurada mi familia, de el por qué está estructurada de esa manera, ¿sí? Es muy importante la honestidad familiar,
el no decirle si es que el papá, si no hubo papá y el decirle algún momento volverá tu papá o hacer falsas expectativas al niño o a la niña en cuanto a estructuras familiares, entonces eso les mantiene en un tema de expectativa emocional que después nos llega a inseguridades personales, ¿no? Ujú. Entonces, después de esta intervención familiar, esta prevención familiar, es importante trabajar en un equipo multidisciplinario con el DS, siempre informando honestamente, porque hay papitos que no te dicen las cosas que pasan en la casa. Entonces, uno como psicóloga del DS no puede trabajar de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, siendo muy honesta entre el equipo multidisciplinario, tanto la familia como la psicóloga y la docente, pues ahí puedes trabajar de manera multidisciplinaria y prevenir consecuencias negativas en los estudiantes, como te hablaba, Ujú. como la agresividad. Entonces, después de que hablas honestamente con la institución, pues ahí sí puedes intervenir de una mejor manera en el aula, tanto de manera individual, con Sí. conversaciones, trabajos con los estudiantes desde el DESE y también de manera grupal con estos talleres de desarrollo humano integral que te mencionaba antes. Ujú. Eh, bueno, Steffi, básicamente estas eran las preguntas que más o menos me iban a adentrar a lo que es la temática del abordaje psicosocial desde el DC sobre la diversidad familiar. Me pareció muy interesante, no lo sabía lo de esta materia que me comentaste que están ya implementando ya alrededor de 3 años. Sí, desarrollo integral. Me parece una excelente manera de ir abordando ciertos temas, ¿sí? Más desvinculados y desligados de cierta manera de los conocimientos académicos y más hacia un desarrollo como mismo lo es integral de la persona y tratar temas varios. Lo del equipo multidisciplinar igualmente me parece muy interesante, es un tema bastante arduo también, bastante amplio, el hecho también de escuchar o partir desde distintos axiomas de la comunicación, como es comunicarse con tener la versión uno, tener la versión 2, tener la versión del trabajador social, del maestro, del psicólogo y todo eso en conjunto, me parece una manera interesante de intervenir todas estas situaciones. Y bueno, Steffi, nuevamente darle las gracias a usted por su tiempo, también por su conocimiento. La verdad, aprendo un montón de todos los comentarios, de todo el aprendizaje vivencial que usted puede transmitirme en estos pequeños espacios. Y bueno, esperemos que no sea la última entrega. Muchísimas gracias, Esther.